Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esquina Neutral, el programa hoy, no solo para los amantes del boxeo y los deportes de combate, sino para las personas que gustan cuidar de su salud, que quieren bajar de peso, quieren luchar contra esa enfermedad, contra esa epidemia que es el sobrepeso. Y amigos de Esquina Neutral, me incluyo yo en la lista. Para eso vamos a conversar hoy con don Mauricio Barahona. Él es especialista en nutrición y metabolismo. Don Mauricio, gracias por estar con nosotros acá en Esquina Neutral. Gracias, Lázaro, por la invitación, un placer. Doctor, nutrición y metabolismo pudieran parecer dos términos diferentes, pero muy relacionados. Claro, y cuando pensamos en la persona que hace deporte, en el deportista, valga la redundancia, finalmente es persona, es decir, es un individuo que necesita mejorar su estado físico, ya sea con el objetivo de tener un nivel competitivo en el deporte, o bien aquellos que son muchos y cada vez más, que quieren optar por una disciplina deportiva con fines recreativos y de mejorar su estado de salud. Entonces, cuando hablamos de la nutrición y del estado metabólico de una persona, ¿cómo se pueden relacionar esos conceptos con el deporte y con la actividad física que realizamos, tanto competitiva como recreativa? Comencemos con la persona, digamos, común y corriente, la que no pretende hacer deporte de alto rendimiento, digamos, una persona como mi buen amigo Rafael Soto, mi buen amigo Jorge Pinto o este servidor Lázaro Malvarez, que simplemente queremos tener una vida sana en un cuerpo sano. ¿Qué es lo recomendable? Por ejemplo, hay mitos relacionados en cuanto a la cantidad de comidas. Dicen, a veces uno le dicen, puedes hacer 5 comidas, y uno dice, no hombre, son muchas. Claro, ahí hay un punto importante y es, comenzando desde esa pregunta más básica, ¿cuánto debo comer? ¿Cuánta cantidad de alimentos y de comida debo consumir en un día normal? Bueno, precisamente eso va a depender de varios factores que tenemos que valorar cuando vamos a definir un plan de dietoterapia para una persona. Por ejemplo, la edad, sus requerimientos nutricionales según la edad, si es hombre, si es mujer, definitivamente, su nivel de actividad diaria, si es una persona, por ejemplo, que tiene un trabajo sedentario, pasa sentada todo el día en una oficina o sentado, pero practica ejercicio o deporte en su tiempo libre, o es doblemente sedentario, le llamamos, aquella persona que no hace mucha actividad en su trabajo y tampoco en su tiempo libre. O por el contrario, aquella persona que tiene un nivel de actividad física entrenando varias veces por semana, teniendo campeonatos o partidos de repente los fines de semana. Entonces vamos a establecer de acuerdo a eso. Y también otro aspecto muy importante que lamentablemente hoy en día cada vez toma más fuerza es la presencia de enfermedades asociadas. Y digo esto porque cada vez vemos gente más joven, lamentablemente con problemas de colesterol alto, presión alta, inclusive diabetes. Entonces tomamos en cuenta la edad, el género, la actividad física, si tiene o no tiene alguna enfermedad, y con todos esos elementos, primero que nada, vamos a definir cuál debe ser el patrón que una persona debe seguir en su alimentación diaria y normal. Don Mauricio, a veces cuando uno habla del tema, por ejemplo, yo lo he experimentado en carne propia, yo soy hipertenso, he tenido colesterol alto, triglicéridos. Cuando yo he estado en un peso inferior al que tengo, me siento mucho mejor físicamente, pero también estos índices bajan. Claro, porque cuando vemos el concepto de cómo nos impacta el peso y el peso en la salud y en la calidad de vida. Y esto que mencionabas ahora, y todos los televidentes deben tomarlo muy en cuenta, yo le llamo cuando el peso o cuando el sobrepeso me empieza a doler. O sea, cuando ya me empieza a doler o a manifestarse de alguna manera, no solo que no me quede la ropa, no solo que ya no me queden las tallas de ropa que yo tenía, sino que ya me canso más al hacer ejercicio o al hacer deporte, que me canso más en mis actividades diarias, que me hago unos exámenes de sangre y me sale el colesterol alto, el azúcar elevado o la presión alta, que ya tengo que empezar a tomar un medicamento para alguna enfermedad metabólica. Ahí es cuando el sobrepeso nos duele y en ese momento debemos tomar medidas, si se puede mucho antes, pero con más razón cuando ya hay alguna manifestación que me afecta mi salud o mi calidad de vida. Doctor, ¿cuándo uno debe decidir si tiene que hacer una dieta y a quién acudir? Porque a veces pensamos, no vamos a comer carbohidratos, no, vamos a bajar las proteínas y al final lo que se nos arma en el cuerpo es un arroz con mango. Así es, hoy en día el tema de las dietas es casi como el tema de los fármacos o de los medicamentos. No deberíamos automedicarnos, valga la redundancia, un medicamento o un fármaco, sino también una dieta. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos muchos más conocimientos de cómo las dietas pueden influir en nuestro estado de salud. Por ejemplo, las personas hablan hoy en día mal de los carbohidratos,
pensemos en los carbohidratos como algo malo. Bueno, hace 20 o 30 años comíamos ¿qué tipo de carbohidratos? Comíamos arroz, frijoles, papa, yuca, plátano, o sea, comíamos carbohidratos que hoy llamamos complejos. Hoy en día comemos carbohidratos más refinados y más procesados, con más presencia de azúcares, con más harinas blancas. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, por ejemplo, hace 30 años las personas no tenían sobrepeso. No teníamos la epidemia de obesidad que tenemos hoy en día y sin embargo comíamos arroz y frijoles. Pero hoy en día, ¿qué comemos? Hoy en día comemos una serie de alimentos muy procesados que tienen otro tipo de carbohidratos. Entonces, en ese punto, por ejemplo, cuando hablamos de carbohidratos, debemos enseñarle a las personas a escoger los carbohidratos más complejos, con más fibra, con más vitaminas y más bien evitar los carbohidratos procesados o muy refinados que más bien tienen un impacto negativo en el metabolismo y en la salud. Doctor, cuando hablamos de, pongamos, los mejores carbohidratos, ¿cuáles serían? Bueno, precisamente los que son del tipo complejo y menos procesados. Por ejemplo, hablamos de la base de nuestra alimentación, el arroz y los frijoles. Interesantísimo, porque hoy estamos viendo estudios acerca del consumo de frijoles, por ejemplo, y vemos que una persona que desayuna, por ejemplo, gallo pinto en la mañana, o sea, con frijoles, tiende a tener más saciedad durante las horas de la mañana e inclusive durante el siguiente tiempo de comida importante, que es el almuerzo, tienden a comer menos y los carbohidratos tienden a absorberse en forma más lenta. O sea que los frijoles tienen un poder de saciedad, por ejemplo, y también de retardo de lo que se llama el vaciamiento del estómago. Mientras que si yo como una repostería, una harina muy refinada, siempre quiero comer más, porque además me estimula el paladar, la grasa y el azúcar, pero además de que quiero comer más, no me dan saciedad. Entonces yo quiero comer más, quiero comerme otra porción y no me generan ese efecto de saciedad de que yo quede satisfecho. Y mucha gente dice, es que yo tengo mucho problema de ansiedad, o sea, siempre quiero estar comiendo y quiero estar picando. ¿Y qué sería lo contrario de la ansiedad? Precisamente la saciedad. Entonces debemos buscar alimentos más altos en fibra, más altos en proteína, que nos den más saciedad, que nos permitan estar satisfechos y no tener esa ansiedad por estar picando todo el día a diferentes horas de comida, aunque no tenga hambre. Doctor, el tema de las 5 comidas es recomendable desayunar, por ejemplo, gallo pinto a mitad de mañana. Usted como especialista, ¿qué les recomienda a todas las personas normales? No vamos a estar hablando de gente con sobrepeso en el sentido general. En términos generales, lo que llamamos la dieta fraccionada en 5 tiempos de comida es un concepto que hoy sabemos que es válido. Es decir, sí se recomienda que comamos un poco más seguido y comamos más seguido aunque no tengamos hambre. Por ejemplo, después de un desayuno, más o menos entre unas 2 a 3 horas después deberíamos consumir una merienda. Esta merienda puede ser en personas normales o inclusive en gente con sobrepeso, una merienda que no supere más de unas 100 a 150 calorías. Esto significa que yo puedo utilizar un lácteo, por ejemplo, un yogurt, que me aporta proteína y me aporta calcio, y puedo utilizar también una porción de fruta, una fruta que me aporta vitaminas, minerales y me aporta fibra. En el caso, por ejemplo, de la merienda de la tarde, en nuestra cultura, y eso es bien interesante analizarlo, estamos acostumbrados al cafecito de la tarde. Entonces, ese cafecito de la tarde, ¿con qué lo acompañamos? Bueno, no lo vamos a acompañar con una fruta muchas veces. La gente dice, bueno, me gustaría un pancito, me gustaría un queque, una repostería, un pastel, algo así. Bueno, entonces tenemos que buscar carbohidratos o harinas que tengan más aporte de vitaminas y fibra, harinas más integrales y más bien en este caso acompañarlas de proteínas. Una tajada de queso, por ejemplo, que nos aporta proteína y calcio, va a ir muy bien en la merienda de la tarde. Y generalmente dejar las cantidades de carbohidratos más bajas para las horas de la noche. Es decir, podemos consumir más al desayuno, un poco menos al almuerzo y mucho menos carbohidratos en las horas de la noche. Digamos, los carbohidratos típicos, el arroz y los frijoles, el gallo pinto, algo en el almuerzo y en la noche ojalá y dejar espacio para una ensalada o una carne blanda. La gente me dice, es que yo no como gallo pinto porque el gallo pinto engorda. Bueno, no es tan cierto eso, ¿verdad? En realidad lo que me engorda es lo que yo le ponga alrededor a ese gallo pinto. Si yo utilizo cosas con muchas grasas asociado a eso, pues obviamente me va a afectar. Pero si yo, por ejemplo, utilizo, mi gallo pinto con un huevo, por ejemplo, con una tajada de queso blanco, fresco, ese tipo de combinaciones nos generan mucha saciedad. Pero para las horas de la noche podemos hacer comidas más livianas. Podemos, por ejemplo, utilizar una sopa, podemos utilizar sopas con vegetales o con verduras, ¿verdad? Que son buenas opciones para la noche, o utilizar meriendas o cenas livianas que yo les llamo estilo desayuno.
Eso es cuando la persona, por ejemplo, utiliza un cereal con leche y una fruta, por ejemplo, o hace un sándwich que le podemos acompañar con proteína y también con vegetales, o por ejemplo rellenamos un pampita, una tortilla de harina. Es más parecida a un desayuno que a una cena completa como tal, pero mucha gente prefiere ese tipo de cenas ligeras en la noche. Doctor, un tema que muchas veces nos hemos preguntado, por ejemplo, fin de semana que la gente sale a darse su vueltita, que se come su chicharrón, su yuquita, una cervecita, dentro de una dieta balanceada, ¿qué es lo recomendable? Claro, ahí hay una cosa muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos del peso y en general el estado de salud, ¿qué determina el peso? Lo determina lo que yo hago la mayor parte del tiempo. De tal forma que si yo un día de la semana, por ejemplo, hago algunas excepciones con comidas diferentes, pero el resto de la semana mi comida es balanceada y es saludable, esa excepción o ese gustito que nos damos el fin de semana diferente no va a tener un impacto negativo si yo el resto de la semana ando muy bien. Entonces una cosa que le decimos a los pacientes es que no quiere decir que llevar una dieta saludable quiere decir que usted nunca jamás en la vida va a poder consumir ningún alimento que sea diferente a lo que está en su plan de alimentación. Lo que quiere decir es que hay que moderarlo. Doctor, de verdad un gusto haberlo tenido acá en Esquina Neutral. El tema da para muchísimo más. En futuros programas vamos a estar hablando de la nutrición en deportistas de alto rendimiento, pero las gracias al doctor Mauricio Barahona, ya lo sabe, una dieta balanceada es sinónimo de salud y también le va a permitir darle sus gustitos el fin de semana.